Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Al Señor tú amarás con todo tu poder, mente y corazón a Él entregarás. Este asunto ha tomado bastante fuerza, este asunto de la guerra contra Israel, y sabemos que se llenan periódicos, primeras planas, revistas, medios de comunicación, en todo sentido de la guerra contra Israel. ¿Y qué pasará? ¿Qué es lo que nuestro Padre está pensando? Y hoy vamos a ver cómo Adonai traerá salvación. ¿Cómo es que Él traerá salvación? Traerá su Yeshua en medio de esta situación. Y hoy vamos a considerar la profecía para todo el pueblo de Israel. Una profecía para todo Israel. Esto incluye casa de Judá e incluye casa de Israel. Incluye las diferentes comunidades mesiánicas, las diferentes comunidades de casa de Israel. Es una profecía para todo el pueblo de Israel en los últimos días. Y nosotros debemos entender esta palabra. ¿Dónde está esta profecía? Esta profecía aparece en el capítulo 33 de Isaías. Y aquí en el capítulo 33 del libro de Isaías, el Eterno dice en el verso 1, ay del ladrón, ustedes no hurtarán y el mentiroso no dirá mentiras entre ustedes. Cuando ustedes quieran hurtar, los robarán, y cuando pretendan conducirse con mentiras, actuarán engañosamente en su contra. Todo este capítulo 33 de Isaías es una profecía para todo Israel en los últimos días. Y el Eterno comienza con esta reprensión para su pueblo. Ay del ladrón. Ay del ladrón. Ustedes no hurtarán y el mentiroso no dirá mentiras entre ustedes. Cuando ustedes quieran hurtarán, cuando ustedes quieran hurtar, los robarán, y cuando pretendan conducirse con mentiras, actuarán engañosamente en su contra. En la situación que estamos viendo actualmente en Israel, en la guerra actual contra Israel, esta es una profecía muy seria, es una profecía muy importante, pero también es una profecía muy alentadora tanto para Israel, o sea, para la casa de Judá, para Israel en las naciones, como para el mundo. Muchos se preguntan, bueno, ¿cuándo terminará toda esta devastación? ¿Cuándo terminará toda esta guerra? ¿En qué concluirá todo lo que estamos viendo actualmente? Se está permitiendo algo de tiempo, se está dando algo de tiempo para que estas fuerzas del mal arrasen en Israel. Por una razón u otra, esto está siendo permitido. Está siendo permitido por el Eterno en ese momento. Hemos visto la cantidad de muertos. Hemos visto cómo estos grupos han entrado, han matado familias completas, han violado mujeres, han asesinado niños, han secuestrado personas. Bueno, es una devastación. Son cerca de 1.500 personas de Israel, 1.500 judíos, que han perdido la vida en un momento. Pero después de que el profeta está hablando aquí, esta palabra de exhortación, mostrando una condición espiritual débil, mostrando una condición espiritual no agradable delante del Eterno, mostrando que el pueblo se está comportando no de la manera adecuada delante del Eterno. Hay mucho pecado,
Hay mucho problema en Israel, hay mucha idolatría en Israel, hay mucho satanismo en Israel, hay mucha cabalá en Israel, hay mucha religiosidad en Israel, hay todo tipo de mal en Israel, o sea, de parte del pueblo del Eterno. Y eso es lo que dice el Eterno en el verso número 1 de este capítulo 33. ¿Cuál es la condición del pueblo? Sabemos que hoy Israel está dividido, ha estado en los últimos tiempos muy dividido, políticamente está muy dividido, religiosamente está muy dividido. Y aparte de eso, el Eterno aclara que hay muchas cosas todavía mucho más ocultas. Hay grandes problemas, tráfico de órganos, tráfico de niños. Hay una guerra que se está liberando, que es la guerra que tal vez conocen los medios o que usted se llega a enterar a través de los medios. Pero hay otra guerra bajo tierra. ¿Qué hay bajo tierra? Bajo tierra hay túneles de tráfico de niños, hay túneles de tráfico de órganos, hay túneles de tráfico de todo tipo de cosas desagradables. Todo eso la gente no conoce. Y el Eterno está trayendo y está permitiendo una reprensión para traer al pueblo al arrepentimiento, para traer a muchos al arrepentimiento. Sin embargo, ¿cómo haremos que todo esto se vuelva? ¿Cómo dice el Eterno que haremos volver al pueblo, al Creador? ¿Cómo haremos que el pueblo se arrepienta? ¿Cómo haremos que la casa de Yehudá entre en Teshuvá? El Eterno dice que debemos orar por la misericordia y la protección de Elohim para sus hijos. Después de que el Eterno trae esta reprensión para el pueblo, mostrando la condición espiritual débil que está viviendo el pueblo, después de esta advertencia que el Eterno presenta en el verso 1, hablando de ladrones y hablando de devastadores, no solamente los que han entrado, sino la situación que está dentro del país. El Eterno sigue hablando en el capítulo 2, en el capítulo 33, verso 2. Una oración, un clamor que debe salir de nuestro corazón, especialmente un clamor que debe salir de casa de Judá, donde el Eterno dice: Adonai, Adonai, muéstranos, Adonai, muéstranos misericordia. Hemos esperado por ti. Sé tú el brazo de ellos todas las mañanas y nuestra salvación en tiempo de aflicción. Padre, hoy que toda casa de Judá, que todo israelita, nuestro Padre, pueda volverse a ti, como dices aquí tú a través del profeta Isaías. Adonai, Adonai, muéstranos misericordia. Adonai, ten misericordia hoy de tu pueblo. Hemos esperado por ti. Sé tú el brazo, Padre, de ellos todas las mañanas. Sé tú, Yeshua. Tú eres el brazo de Adonai. Sé tú el brazo de ellos todas las mañanas. Y sé tú nuestra salvación en tiempo de aflicción. Es tiempo, Padre, que tú vuelvas el corazón de Yehudá a tu brazo. Que vuelvas, Padre Yehudá, a tu gran salvación, al gran Salvador de Israel. Esta es una transición muy característica de las profecías del Tanaj. Esto que está haciendo el Eterno aquí a través del profeta Isaías. Primero, él presenta una advertencia amenazante. Primero, presenta la condición del pueblo. También el Eterno habla que él no se quedará de brazos cruzados contra los enemigos de Israel. Y él estará atento a la oración de Israel. Él escuchará la oración de Israel cuando el pueblo de Israel se vuelva al Elohim de Israel, pidiendo misericordia. ¿Por qué dice el Eterno esto? Porque el profeta entiende que Israel no se encuentra en un estado espiritual tal que pueda decir con seguridad que no hay nada en el pueblo que pueda conducir a tales consecuencias.
O sea, esto que estamos viendo es una consecuencia. Lo que estamos viendo es una consecuencia, es una advertencia, es un llamado de atención que el Eterno está haciendo para su pueblo. Hay muchas naciones que dicen, sí, yo soy pro Israel, pero ha orado, ha salido a la calle a decir, Padre, ha reunido a sus hermanos, ha reunido sus congregaciones para elevar y para clamar, como dice aquí el profeta Isaías, diciendo, Padre, ten misericordia de tu pueblo, que tu pueblo se vuelva a ti, Padre, en estos momentos. Que tu pueblo se vuelva a tu brazo, a Yeshua, a tu salvación. El Eterno primero presenta a través del profeta Isaías que debido a que el pueblo está viviendo una condición espiritualmente baja, esto trae consecuencias. Desafortunadamente es así. Hay mucha maldad en el pueblo. Cuando la palabra dice que es necesario que el juicio comience por la casa del Eterno, muestra que hay maldad en el pueblo. Y el Eterno no se va a quedar de manos cruzadas cuando hay maldad en el pueblo. Y como hay tanta maldad en el pueblo, tanto que si contáramos todo, si el Eterno dijera, hablen todo, Él nos permite hablar ciertas cosas. Pero si se hablara todo, mis hermanos, no creerían toda la maldad que se está presentando y la cual el Eterno está revelando, y maldad de la cual el Eterno quiere que su pueblo se arrepienta. Y es por eso que el profeta Isaías, después de un verso donde habla de reprensión, inmediatamente cambia su hablar a una oración por misericordia. Y es por eso que él está clamando aquí por misericordia, porque el pueblo no da el estándar, no da la base como para que el Eterno sencillamente bendiga a su pueblo. Es un tiempo en el cual el pueblo tiene que ver, está mal espiritualmente, está alejado de la gran salvación que nuestro Padre ha provisto para Israel y para todas las naciones. Se ha ido contra el brazo del Eterno y por muchos años está contra su brazo. Pero es tiempo en que nosotros clamemos, es tiempo en que nosotros en las naciones nos levantemos del lado de Elohim, del lado del Elohim de Israel, para clamar, para implorar, no una vez, sino muchas veces hasta que el Eterno tenga misericordia. O sea, hasta que toda la casa de Yehudá pueda reconocer este maravilloso brazo de salvación, a Yeshua. Ahora, está claro que nosotros como creyentes en Yeshua, no solo debemos orar por nosotros mismos, no solo debemos orar por nuestras necesidades, sí, tenemos que hacerlo, pero nosotros debemos orar por todo el pueblo, por todo Israel, por toda la casa de Yehudá y por toda la restauración que el Eterno está llevando a cabo hoy en las naciones. Sabemos que la mayoría de Efraín está hoy dentro del cristianismo. Y tenemos que orar porque el Eterno se está moviendo rápidamente ahora en las naciones para alcanzar al mayor número de los hijos de Efraín, para despertar al mayor número de la casa de Israel en las naciones. Y debemos nosotros tomar esto sobre nuestros hombros. Somos miles de creyentes en las naciones. Somos cientos y miles de creyentes en las naciones. Y hemos visto cómo en muchas naciones muchos se han levantado para orar por Israel. Pero también oramos por nuestras naciones y oramos por todas las naciones. Pero especialmente y sobre todo, debemos orar para que el Eterno muestre misericordia a casa de Yehudá. Que Él le muestre misericordia y en su misericordia, como decía Shaul, mi oración a Elohim es por la salvación, especialmente por la salvación de casa de Yehudá, para que casa de Yehudá reconozca a su Mesías. En 1 Timoteo 5:8 dice, porque cualquiera que no tiene cuidado de los suyos, y especialmente de los que son hijos de la familia de la fe, ha negado la fe y es peor que los que no creen. Hemos leído muchas veces este verso y sí, lo aplicamos a nosotros,
Pero este verso también lo podemos aplicar al Eterno. Cualquiera que no tiene cuidado de los suyos, y especialmente de los que son hijos de la familia de la fe, ha negado la fe y es peor que los que no creen. O sea, así también nuestro Elohim, Yeshua, protegerá y cuidará ante todo a su casa. Él está en este tiempo dando una oportunidad para que el pueblo se vuelva. Cuando nosotros hablamos que Yeshua protegerá y cuidará ante todo su casa, ¿a qué nos referimos con su casa? ¿Cuál es la casa de Yeshua? ¿Cuál es el templo de Yeshua? Su casa somos las comunidades judío-mesiánicas. Somos las comunidades que creemos en el Mesías judío. Somos esas comunidades del nuevo pacto. Somos nosotros, las Kehilot. Nosotros somos su casa. Y Él con nosotros ha tenido una especial misericordia. Aún nos tienen las naciones. Y está produciendo un gran avivamiento entre las naciones. Él está despertando su casa. Él está despertando a sus creyentes, a todos los creyentes en el Mesías en las naciones. Todos los creyentes en el Mesías del nuevo pacto, en el Mesías de Israel. Porque somos su casa. Y Él va a tener un cuidado especial con su casa. Así como Él nos dice que nosotros debemos cuidar a los nuestros, Él también cuida a los suyos. Nosotros viendo esta promesa aquí que habla el Eterno, cualquiera que no tiene cuidado de los suyos y especialmente de los que son hijos de la familia de la fe. Somos la familia de la fe, somos la familia de Yeshua. Cuando nosotros tomamos esta palabra, pensamos inmediatamente en Israel. Y viendo 15 días atrás, bueno, antes del 7, el 6 de octubre, el 7 fue el ataque, el 6 de octubre. Los días anteriores, Israel estaba en Shalom. Israel tenía tranquilidad, Israel estaba en paz, se hablaba de una nación próspera, se hablaba de una nación en bendición, pero todo cambió en un momentico. Todo cambió. Yeshua, él ha advertido cuando digan paz y seguridad, estamos tranquilos, los enemigos están quietos. Irán no había vuelto a decir nada, Rusia no había vuelto a decir nada, Estados Unidos nada. Nosotros luchando en las naciones por restaurar a Israel, pero todo el mundo confiado en su situación. Todo era tan bonito, como dicen aquí en Ecuador, todo era tan próspero en Israel, pero todo cambió. Ahora vemos que esta promesa también se aplica a las comunidades en Israel. Y en esta guerra, mis hermanos, podemos confiar firmemente en la promesa de Elohim. Podemos confiar en Él. ¿Cuándo debemos confiar más en el Eterno? Cuando las cosas se ponen difíciles. Cuando las cosas están tranquilas, nos dormimos. Cuando las cosas están tranquilas, es fácil confiar. Cuando todo es próspero, es fácil confiar. Pero cuando estamos en guerra, cuando no se sabe qué pasará a cualquier hora, cuando hay misiles que se lanzan de todo lugar, del sur, de Gaza, del norte, del oeste, naciones que están preparando sus ejércitos, en el norte, cientos de ejércitos llegando, ahí necesitamos depender del Eterno. Pero Él ha prometido que podemos confiar en Él. Porque así como un hombre cuida de su familia, Él también cuida de su casa. Él también cuida de los suyos. Luego, aquí en el capítulo 33 de Isaías, el verso 3 dice, al sonido del tumulto, los pueblos divagaron. Cuando tú te exultas, los goim son esparcidos. Las naciones huirán de tu voz terrible
cuando tú te levantes, las naciones serán esparcidas. Cuando clamamos al Eterno por misericordia, la misericordia de Adonai para nosotros, para Israel, para Yehudá. ¿Cuál será la reacción de las naciones? Las naciones que atacan, el Eterno dice que huirán. El Eterno nos dio una palabra muy importante para Sukkot. Y el Eterno para Sukkot nos dice, Judá es el arco, pero Efraín es la flecha. O sea, Judá no puede hacer absolutamente nada sin Efraín. El Eterno está presentando todo esto para que vea que Efraín tiene un papel importantísimo en el fin del tiempo. Efraín en las naciones es la flecha de Adonai. Judá es el arco, pero Efraín es la flecha. O sea, nos necesitamos. Judá necesita de Efraín y Efraín necesita de Judá. Necesitamos la fortaleza de Yehudá. Necesitamos que Yehudá se vuelva al Mesías. Esto, mis hermanos, será algo grande cuando los dos, como arco y flecha, actuemos juntos, mis hermanos. Por eso la responsabilidad nuestra en las naciones es ser la flecha de Efraín. Ser la flecha, ser los que guerrean también junto con el Eterno. Los que hacemos esta guerra también espiritual. Sabemos que esto es algo demoníaco. Esto no es solamente un asunto de Gaza. La gente puede echarle la culpa a Gaza, a los palestinos, pero yo les digo, el que está detrás de todo esto es el mismo Hasatán. Los que están detrás de todo esto son los mismos demonios, los ángeles caídos. Esto es una guerra espiritual. Esto es algo verdadero. Aunque Judá ve solamente a los enemigos físicos, nosotros debemos ver más allá. Efraín ve más allá y las flechas se dirigen al blanco de toda esta guerra. Nuestras flechas deben dirigirse directamente a Hasatán. Él es el instigador. Él es el que está gobernando desde las sombras. Él es el que actúa desde las sombras. Y en el libro de Revelación dice, ellos le han vencido. En la guerra, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Hasatán, no ignoramos sus maquinaciones, no ignoramos que se atrinchera para hacer y para manipular hombres y mujeres que se levanten contra Israel. Y sabemos que al final del tiempo manipulará miles de personas, pero aquí está Efraín. Efraín es la flecha de Adonai. Efraín es la flecha de Yeshua. Y en la punta de esa flecha va algo que no le gusta a Hasatán. La sangre de Yeshua. La sangre de Yeshua es una flecha que hiere al maligno. Algo de lo que odia el pueblo árabe es los cerdos, igual que Israel. Israel odia a los cerdos, no come cerdos, no come carne de cerdo. Eso también pasa con los árabes. Ahora los soldados israelíes están untando en las balas grasa de cerdo. Mis hermanos, eso hará huir a los árabes, eso está haciendo huir. ¿Cómo así? Balas con grasa de cerdo. Eso es algo asqueroso. Que lleguen a tocar algo de un cerdo para ellos es asqueroso. Huyen, tienen miedo, pavor, asco de esto. Bueno, así es el enemigo. El enemigo, mis hermanos, nosotros somos una flecha de Efraín. Y esa flecha va cargada de la sangre de Yeshua. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Hasatán, estás vencido. En esta guerra sabemos que estás atrincherado, pero estas flechas nuestras, estas flechas con la sangre de Yeshua, las disparamos contra ti. Hasatán, estás vencido por la sangre de Yeshua. En esta guerra, Hasatán, estás derrotado por la sangre de Yeshua. Y que cada uno nos levantemos y untemos nuestras flechas de esta sangre de Yeshua. Que nuestras oraciones estén cargadas de la sangre de Yeshua.
como dice él aquí en el capítulo del libro de Revelación. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Cuando esto pasa, cuando el enemigo es vencido, las naciones que atacan huirán, como dice aquí el profeta. No resistirán la terrible sangre de Yeshua. No resistirán la terrible voz del Eterno. De esta sangre que habla mejor que la de Abel. La sangre de Yeshua que ha derrotado al enemigo. Todo lo que ellos traen a la guerra, todo lo que estas naciones traen a la guerra, armas, equipo, autos, tanques, aviones, lo que traigan a la guerra. Todo lo que traen a la guerra será un botín para Israel. En Isaías 33:4 dice, tu botín es recogido como si despojados por orugas. Ellos corren sobre él como enjambre de langostas, así se burlan de ti. Y luego en Isaías 33:5 dice, Adonai es exaltado, pues él habita en lo alto. Él ha llenado a Sión con justicia y rectitud. Sión es la parte más alta de Jerusalén. Sión es la proyección de la Jerusalén celestial en la tierra. Es el centro espiritual, es la parte más alta. Y Elohim prometió que nunca revocaría las promesas hechas al pueblo de Israel. Él dice que los dones y el llamamiento son irrevocables. Así como a nosotros Él nos ha llamado y Él nos ha dado dones y un llamamiento, un ministerio. Y Él no lo revoca. Y todo hermano que ha sido enfriado o que ha cometido un pecado y que hoy está postrado y ya no sirve, es tiempo de levantarse. Es tiempo de clamar misericordia también, diciéndole, Padre, tú me llamaste, tú me diste un don, tú me diste ministerio. Así que, Padre, perdóname, confiese su pecado y levántese. Él, nuestro Elohim, prometió que nunca revocaría las promesas hechas al pueblo, así como Él lo hizo con Judá. Como dice la palabra, que ellos son amados por causa de los padres. Judá es amado, son enemigos del Mashiach, pero son amados por causa de los padres. Y el Eterno no va a retirar ese llamamiento ni esa promesa que Él dio a nuestros padres. Él no va a revocar esas promesas hechas al pueblo de Israel, en la tierra de Israel. Especialmente el asunto con respecto a Jerusalén. Él dice que Él escogió a Jerusalén. De entre todas las ciudades de Israel, Él escogió a Jerusalén. Elohim, el Elohim del cielo y de la tierra, el creador de los cielos y de la tierra. Él escogió a Jerusalén. El enemigo sabe que es la ciudad del gran rey. Y por eso Él quiere tanto problema y levanta tanto problema en esta parte del mundo. Pero tarde o temprano todo se cumplirá. Y Jerusalén se convertirá en un verdadero centro espiritual, lleno de justicia y de juicio. Sabemos que Yeshua regresará a una Jerusalén judía unida. Hoy sabemos que Jerusalén está dividida entre judíos, una parte, árabes, otra parte, incluso católicos. La ciudad se ha dividido. Pero Jerusalén pasará a manos judías. Y Jerusalén pasará a manos del Eterno. Y se convertirá en un verdadero centro espiritual. Tanto que el profeta Jeremías dice que Jerusalén será conocida como el trono de Adonai. Toda Jerusalén. Y esto se lo estamos diciendo en la cara a Hasatán. Hasatán, esta ciudad será totalmente recuperada y se convertirá en un verdadero centro espiritual del Elohim de Israel, del Redentor de Israel, lleno de justicia y de juicio. En el capítulo 33:6 dice, Él será estabilidad en el tiempo de ustedes, una riqueza de salvación, sabiduría y conocimiento, y de temor a Adonai, que es su tesoro. Aquí el Eterno está describiendo acontecimientos muy difíciles.
Él será estabilidad en el tiempo de ustedes, en tiempos difíciles. ¿Quién es el que nos establece en los tiempos de dificultad? Él, nuestro Elohim. Él es una riqueza de salvación. Él es amplio en salvación, grande en salvación, inmenso en salvación. Es inmenso en sabiduría, es inmenso en conocimiento. Y de temor de Adonai, quien es su tesoro. Él debe ser nuestro único y verdadero tesoro. Ahora, en el verso 10 dice, ahora me levantaré. Ahora me levantaré, dice Adonai. Ahora seré glorificado. Ahora seré exaltado. Ahora me levantaré. Siempre vemos que Yeshua está sentado en el trono. Yeshua se sienta en el trono y él está gobernando, tiene todo el control sobre todo lo creado, sobre los cielos, la tierra, debajo de la tierra. Pero aquí dice, ahora me levantaré. Él se levanta, mis hermanos, cuando clamamos a él. Ustedes recuerdan la muerte de Estefanía, la muerte de Esteban. Esteban estaba siendo apedreado, pero él estaba de rodillas. Y de un momento a otro, él dice, veo los cielos abiertos, y al Ben Elohim, de pie, no sentado, de pie, en el trono. Aquí el Eterno dice, ahora me levantaré. Estos tiempos, mis hermanos, que estamos viviendo, estos tiempos de tanta incertidumbre, de desconsuelo para muchos, de confusión, es tiempo de clamar. Es tiempo de clamar y cuando clamamos, el Eterno dice, ahora me levantaré, dice Adonai. Ahora seré glorificado, ahora seré exaltado. Cuando estudiamos Sukkot y estudiamos la guerra de Gog y Magog, vemos que esto tiene que dar un punto, esto tiene que llegar a un momento en el cual muchas naciones se unirán para atacar y para destruir a Israel. Israel prácticamente quedará desamparado, pero vemos que hoy muchas potencias se han unido para defender a Israel. Cantidad de armamento está llegando a las costas de Israel, por mar, por tierra. Aunque hay amenazas, pero uno ve, por ejemplo, a la autoridad palestina diciendo, no nos responsabilizamos por los hechos de Hamás. Gaza, muchos creen que es por fuera de Israel. Gaza es una ciudad de Israel. Palestina retirando su responsabilidad. Irán no quiere tampoco y él está de lejitos, no quiere meter la mano en este momento. Estados Unidos con cantidad de armamento ahora en Israel. Cuando vemos Gog y Magog, dice que la situación cuando el Eterno va a intervenir es cuando muchas naciones comienzan a enviar soldados a Israel y muchas de ellas ingresarán a Israel. Cuando todo eso acontezca es que el Eterno intervendrá. Y dice, y ahora me levantaré, dice Adonai, ahora seré glorificado, ahora seré exaltado. ¿Quién conoce la canción Kuma Adonai? ¿Te acuerdas de Kuma Adonai? Un pedacito de Kuma Adonai, ¿se acuerdan? Kuma Adonai, Adonai Yeshua, Kuma Adonai. Adonai Yeshua, Alamja Birjateja. Amén. Kuma Adonai es justamente eso. Levántate, Adonai. Levántate, Adonai. Levántate por nosotros con tu poder y tu majestad. Ven a liberarnos, ven a rescatarnos. Eres el Elohim de justicia y verdad. Tu nombre es poderoso, en ti confiamos. En medio de la oscuridad y el dolor, levantamos nuestra voz, clamando a ti, Adonai.
Kuma Adonai. Kuma Adonai. Levántate, Adonai. Levántate por nosotros con tu amor y tu compasión. Ven a sanar nuestras heridas. Ven a traer redención. Tú eres nuestro refugio y fortaleza. En tus brazos encontramos seguridad. Enfrentamos las batallas con fe y valentía, porque sabemos que tú nos guiarás cada día. Kuma Adonai. Kuma Adonai. Levántate, Adonai, levántate por nosotros. En tus manos depositamos nuestra confianza. En tu gracia encontramos esperanza. Levantamos nuestras manos y adoramos al Elohim que nos levanta y nos restaura. Kuma Adonai. Escucha nuestro clamor. Levántate por nosotros y danzaremos con fervor. Estos temas, mis hermanos, de tanta exaltación, el Eterno está diciendo, ahora me levantaré. Y nosotros le cantamos a él, Kuma Adonai, levántate Adonai. Esto pasaba cuando el pueblo de Israel iba por el desierto y comenzaban a alistarse las tribus para comenzar a marchar. El pueblo comenzaba a cantar, levántate Adonai, sean esparcidos tus enemigos. Y cuando Moshe decía, levántate Adonai, el arca se elevaba de la tierra y se ponía sobre los hombros de los levitas. Iba sobre los hombros de los levitas, pero el Eterno era el que se levantaba. El arca se levantaba de una manera sobrenatural. Y aquí el arca es el Eterno. Y él dice que él quiere levantarse. Él quiere levantarse del trono, pero hay poca adoración. Debemos cambiar, mis hermanos, la adoración que hoy tenemos. Es una adoración que no exalta al Mashiach. Es una adoración que no es mesiánica, y debemos nosotros saber que el que se está levantando del trono para venir a esta tierra es nuestro Mesías. Debemos llenarnos, mis hermanos, de mucha música mesiánica, de mucha música de adoración. En el canal de Torah Viviente, en el menú de Torah Viviente, hay una pestaña que se llama Cancionero Judío Mesiánico. Ahí, mis hermanos, hay más de 30,000 canciones mesiánicas. Esto es algo que el Eterno nos ha dado. Es la verdadera adoración de Israel. La verdadera adoración mesiánica. Y todos debemos, mis hermanos, pegarnos a esto. Buscar este tipo de temas. Aprenderlos, cantarlos de manera completa, tanto en hebreo como en español. Y este es un tiempo, mis hermanos, maravilloso. Es un tiempo en que el Eterno nos está atrayendo hacia Él. Y para todos aquellos que entren en este camino de la adoración, el Eterno siempre estará de pie, como para Esteban. Esta canción como Adonai, levántate Adonai, Él se quiere levantar y nosotros también nos levantamos en adoración, en oración, en alabanza, porque Él dice que todos los impíos serán golpeados por su iniquidad. En el capítulo 33, 11 y 12 dice, ustedes conciben paja y dan a luz rastrojo. Tu aliento es fuego devorándote. Las naciones serán quemadas como espinos cortados para arder en el fuego. Esto es muy importante, esto que está diciendo aquí el Eterno. Él está diciendo que aquellos que ataquen a Israel, las naciones que se levanten en toda la faz de la tierra, las naciones que ataquen a Israel, las naciones de toda la faz de la tierra que se levanten contra Israel serán quemadas con el fuego de su propio aliento, o sea, del propio aliento de las naciones. Ese aliento de fuego que sale de sus propias entrañas los quemará. O sea, lo que dice el Eterno es que las naciones serán golpeadas por su propia anarquía. Serán abrumados por las consecuencias de sus pecados, iniquidades y crímenes. Nada va a quedar sin juicio. Cuando nosotros celebramos la fiesta de Sukkot,
dice el profeta que las naciones que queden, de todas aquellas naciones que salieron contra Israel, las que queden, la mayoría serán destruidas, pero las que queden, porque aquí está diciendo el Eterno que las naciones serán quemadas, ellas mismas serán destruidas, y las que queden y pasen al milenio del Mesías, se les obligará a subir a celebrar la fiesta de Sucot cada año. Por eso es que se sabe que la fiesta de Sucot será una de las principales fiestas en las cuales se desatará la guerra de Gog y Magog, o sea, una de las últimas guerras. Y el Eterno aquí está diciendo lo que pasará con las naciones. No importa las armas que tengan, los armamentos que tengan, no interesa el arma que hayan logrado forjar, no importa eso. El Eterno está diciendo que todo eso será desbaratado como el fuego quema la paja. Para el Eterno eso no es nada. En la guerra final el Eterno intervendrá él mismo con sus propios armamentos con los cuales él actuó contra Misraim. Ahora, pensemos en lo que sucederá, digamos, que se volviera a presentar la misma situación. Si jamás volviera a realizar algún tipo de ataque y matara a soldados israelíes como lo hizo ahora, derribara algunos aviones, algunos pares de tanques, si tomara varios rehenes y regresara a Gaza, bueno, habría ataques a Gaza, luego una tregua y negociaciones para un intercambio de asesinos terroristas que se encuentran en prisiones israelíes por estas personas que han sido llevadas a Gaza. Eso es lo que quieren ahora, siempre lo han hecho de la misma manera. Forzan a Israel, atacan a Israel, llevan algunos rehenes hasta Gaza y luego los intercambian por terroristas. Bueno, eso lo hemos visto, eso lo ha visto Casa de Yehudá. Pero lo que no ha visto es el mal que se esconde detrás de estas organizaciones islámicas. ¿Quién es el que se esconde detrás de estas organizaciones? ¿Quién es el que levanta todas estas organizaciones contra Israel? ¿Quién es el verdadero culpable? ¿Quién es el verdadero asesino? ¿Quién es el verdadero asesino que está trayendo muerte, caos, destrucción? Hacia allá es que el Eterno quiere que nosotros veamos. Hacia la verdadera fuente de todo este mal. Porque hoy la gente se deja llevar por malas noticias y comienza a odiar a las personas. No, aquí el único que debe ser odiado es el enemigo, es Hasatán, el verdadero origen de todo este problema. Es él el que está detrás de todas estas organizaciones islámicas y que las hace estallar y que las hace sublevar y que las hace levantar contra Israel. Lo hace y se esconde. Mis hermanos, Casa de Yehudá no podrá controlar a los demonios. No podrá controlar a los Sheidim. Esa es la obra de Efraín. Ese es nuestro papel. Por eso el Eterno también nos ha venido entrenando más de un año en lo que es guerra espiritual. Es un entrenamiento que el Eterno nos ha dado. Para que aprendamos a ver de verdad la fuente de todo este mal. Al final, cuando venga todo la culminación de esta era, el Eterno dice claramente que Él atará al antimashiach, al falso profeta, y por último, atará al causante de todo el problema, a Satán, y será atado por 1000 años, con cadenas por 1000 años. Él es el verdadero problema, y es con quien de verdad es nuestra lucha. Nosotros no luchamos contra los palestinos, no luchamos contra los de Gaza, no luchamos contra Israel, no, luchamos contra el maligno. Luchamos contra el que se esconde detrás de las personas y las levanta contra Israel, contra Adonai. El enemigo al fin levantará al antimashiach y el antimashiach se levantará contra el mismo Creador, profiriendo palabras terribles contra el Creador. Ahora estamos viendo una guerra, pero como se trata de Israel, y se trata de que nosotros entendemos ya la profecía, entendemos
todo lo que el Eterno nos ha venido enseñando por tiempos, en que es tiempo de tomar parte en la guerra, pero nuestra parte es contra aquel que opera en las sombras, contra todos sus ejércitos que Él está liberando, porque ya no son personas las que actúan. Un hombre que mata, asesina, viola niños, que toma su sangre, que bebe de ellos, de su sangre, eso ya no es una persona. Eso es una persona totalmente poseída por demonios. Y en el libro de Revelación, cuando leímos la guerra de Gog y Magog, el Eterno nos hablaba de eso, que ellos tienen por rey, ¿a quién? A Satán. Y es él el que está liberando toda esta serie de seres que toman posesión de la gente para llevar a cabo esta guerra. En la parte física, nosotros podemos entender que ni Estados Unidos, aunque ha mandado mucha ayuda militar a Israel, ni Europa Occidental, ahora ningún país intenta detener a Israel. Ninguna de las potencias está intentando detenerlo, sino que por el contrario lo están apoyando de todas las formas posibles. Y eso es lo que Adonai está describiendo aquí. Su propio aliento demoníaco y corrupción los aflige. Morirán por su propio aliento, morirán por su propia iniquidad, morirán por su propia causa. Pero también dice Isaías 33:13, ustedes que viven lejos, oigan lo que he hecho. Ustedes que están cerca reconocerán mi poder. Ustedes que viven lejos, oigan lo que he hecho. Ustedes que están cerca reconocerán mi poder. Aquí nuestro Padre se dirige a todos, tanto al pueblo de Israel como a los pueblos que no lo conocen a Él, a los que conocen y a los que no le conocen. Los pecadores en Sión, 33:14, los pecadores en Sión están temerosos. El temblor se ha apoderado de los impíos. ¿Quién de nosotros puede vivir con el fuego devorador? ¿Quién de nosotros puede vivir con el fuego eterno? Aquí estamos hablando de otro fuego. El primero, dice el Eterno, es ese fuego de mal que sale de las personas y que hará que ellos mismos, por ese pecado, por esa maldad, sean destruidos. Pero aquí el Eterno habla de un fuego eterno. ¿Quién de nosotros puede vivir con el fuego eterno? Estos gritos desesperados de los pecadores de Sión. Aquí el Eterno se dirige a los pecadores en Sión. Los pecadores en Sión están temerosos. El temblor se ha apoderado de los impíos. ¿Quién de nosotros puede vivir con el fuego devorador? ¿Quién de nosotros puede vivir con el fuego eterno? Estos gritos desesperados de los pecadores en Sión son los gritos de los pecadores israelíes que ya no sintieron el aliento de jamás poseído por los demonios. O sea, lograron entender algo de esta obra del enemigo en ellos. Y este tipo de temor es el temor de Elohim. Porque, como dice la palabra, el principio de la sabiduría es el temor. Este es un tiempo para mucha gente de mucho temor. Pero, ¿a qué le teme el hombre? El hombre le teme tal vez a la guerra, le teme a los asaltos, a las incursiones, le teme a lo que el hombre puede hacer, a lo que los hombres malos pueden hacer. Pero hoy el Eterno quiere restaurar el temor a Él. Que temamos mucho más al Eterno que a los hombres. El temor a Elohim. La gente dice, no debemos tener temor a Elohim. Bueno, una persona que no tiene temor de Elohim no lo ama. Y una persona que no tiene temor de Elohim no le sirve.
Una persona que no tiene temor, que siente miedo a los juicios del Eterno cuando el Eterno actúa, a la disciplina, al castigo del Eterno, porque el Eterno al que ama castiga, al que ama disciplina, y el que no le tiene temor al Eterno, entonces actúa de una manera liviana en su vida. Estaba viendo la revista Economics, que es una revista que publican los masones, las élites dirigidas por los Rothschild. Fue la revista del año 2012. Y si la encuentro, más tarde se la publico. En esa revista hablan del infierno en la tierra, que desatarían el infierno en la tierra. Y ahí ve un tipo como Lago de Fuego, todos los presidentes metidos ahí, organizaciones terroristas, naciones metidas en un pozo. Y hoy mucha gente está hablando eso. Especialmente en los diarios salía esa noticia de que se había desatado el infierno en la tierra por todo lo que está pasando hoy alrededor de Israel. Pero la gente no entiende lo que de verdad sería eso, desatar el infierno en la tierra, mis hermanos. Nadie podría sobrevivir si de verdad el infierno se desatara. La gente cuando usa este tipo de palabras, hemos desatado el infierno en la tierra, es una tontería, es algo mínimo lo que ocurre en comparación con lo de que de verdad es el infierno, el Sheol, el lugar de tormento. La más mínima incursión de lo que la gente entiende como infierno, aunque la palabra infierno significa solamente parte inferior. Pero hablando del Sheol, hablando del castigo eterno, hablando del juicio eterno, si una sola partecita de eso se desatara en la tierra, mis hermanos, sería algo cruel, sería algo mortal definitivamente. Sí, hay una gran guerra en este momento, pero lo que está pasando no tiene nada que ver con el infierno en la tierra. Sí, hay una guerra, pero el Eterno no ha perdido el control de esto. El Eterno tiene el control de todo lo que está pasando. Y hoy vemos cómo mucha gente está corriendo a Elohim. No hemos visto en ninguna parte de la historia cómo la gente se vuelve al Eterno, cómo la gente se vuelve al Elohim de Israel, cómo la gente está buscando al Elohim de Israel, cómo la gente está descubriendo que Él, el Elohim de Israel, el Elohim de Abraham, de Isaac, de Jacob, es el verdadero Elohim. Y siempre sabemos que los problemas hacen eso. Ahora podemos orar para que esto suceda también en Israel, para que estas situaciones despierten al pueblo. Si el pueblo no quiere despertarse por las buenas, bueno, que el pueblo se despierte ahora por esta situación. Y vemos cómo diferentes movimientos en Israel están promoviendo tiempos de oración, orando también, aún en medio de la guerra, en medio de la dificultad. Están en las calles orando, están interviniendo para que el pueblo de verdad se vuelva al Creador, porque es lo que el Eterno quiere. Él no quiere la muerte del impío, sino que el impío se vuelva de sus caminos perversos a Él. Y Él, al comienzo de esta profecía de Isaías, dice, ¿cuál es el problema? Es el pecado de su pueblo, pero todo Él lo permite para que el pueblo se vuelva a Él. En medio de estos horrores de guerra, nuestro Padre está actuando en misericordia para salvar al mayor número y para que el mayor número se vuelva a Él. Ahora nuestro Padre responde a este grito desesperado. Cuando el pueblo se desespera a clamar en medio de la guerra, en medio de la dificultad, como dice el verso 15, aquel cuya vida es justa y sus palabras rectas, aquel que aborrece la transgresión y la iniquidad, aquel que sacude sus manos y las libra de soborno, tapa sus oídos contra palabras de sangre y cierra sus ojos para no mirar el mal. Eso es lo que hace el Eterno. Hoy nosotros tenemos un medio que es la internet, las redes sociales, y constantemente vemos imágenes, descripciones terribles,
y salen imágenes terribles de la muerte, de la guerra, de mujeres violadas, de niños asesinados. Nosotros debemos comprender el horror de la guerra. Debemos comprender que esto va más allá incluso de lo que pueden mostrar los medios. O sea, el horror que causa Hasatán. Hasatán causa la muerte, Hasatán instiga a las personas, causa todo este horror, causa toda esta tragedia, y él vive pendiente de tomar las mejores fotos de los peores acontecimientos para causar horror en el pueblo, para causar horror entre el mismo pueblo, entre Israel. O sea, Hasatán y sus Sheidín, Hasatán y sus demonios, toman el control del horror para atemorizar a las personas. Pero mis hermanos, no necesitamos entrar en esos detalles. Usted no debe profundizar en esos detalles. Usted no debe ver eso. Debemos entender que es terrible y repugnante sencillamente lo que ocurre en una guerra. Y el Eterno dice que eso conlleva una terrible retribución de Él. Él pagará. Él hará justicia. Para mí eso es suficiente. Para nosotros eso debe ser suficiente. Cuando vemos tantas imágenes en internet de la guerra y uno ve a los investigadores siguiendo la fuente, de dónde es que se originan toda esa cantidad de fotografías horribles en internet, sabe que se ha descubierto que los principales distribuidores de fotografías y de videos de los horrores de Hamás son el propio Hamás. Ellos dicen que Israel, no, ellos mismos están publicando todo eso. Y uno dice, bueno, ahora lo tenemos claro entonces. ¿Para qué? Para desmoralizar a Israel. Pero nosotros no necesitamos centrarnos en eso. No necesitamos tratar de profundizar en esas cosas. Si usted se alimenta de eso, si usted crea todas las noticias que salen en vez de creer en la palabra, va a crear en ustedes rabia, va a crear en usted ira, va a crear todos estos sentimientos carnales, el deseo de venganza, mucha gente diciendo, bueno, quiero ir a Israel y quiero defender a mi país, quiero defender a mi país contra los enemigos. Bueno, es que el mayor enemigo lo podemos enfrentar aquí, ahí en su nación. Desde ahí lance flechas, desde ahí usted puede guerrear contra el enemigo. El enemigo quiere producir en usted rabia, él quiere producir ira, él quiere producir en nosotros ese deseo de venganza, quiere producir miedo, quiere producir confusión, quiere traer desconcierto, incluso hasta hacia Elohim. O sea, que usted pierda la fe. Y muchos comienzan a decir hoy día, ¿cómo Elohim puede permitir esto? ¿Cómo Él va a permitir esto contra su pueblo? Si es su pueblo amado, su pueblo escogido. Y comienzan a echarle la culpa al Eterno. Muchos comienzan aún a perder la emuná. Esto influye mucho, mis hermanos, en muchos creyentes que son débiles. Y no es casualidad que Isaías, en el Tanaj, él diga lo que dice aquí en el capítulo 13, 15 al 16. Aquel cuya vida es justa, hablando del Eterno y de los hijos también, aquel cuya vida es justa y sus palabras rectas, aquel que aborrece la transgresión y la iniquidad, aquel que sacude sus manos y las libra de soborno, tapa sus oídos contra palabras de sangre, o sea, contra las atrocidades de la guerra, y cierra sus ojos para no mirar el mal. Tal persona habitará en las alturas, su refugio una fortaleza entre los riscos, entre las rocas, su alimento y bebida en provisión continua. Debemos tomar esto que el Eterno nos dice aquí, y debemos tomarlo literalmente. Nuestro Padre quiere elevarnos por encima de todo lo que sucede.
Elevarnos, y sabemos que cuando nos elevamos a este nivel que Él quiere llevarnos, incluso en el nivel en que ya estamos sentados, como dice el Brit Hadashah, estamos sentados en los lugares celestiales, junto con nuestro Padre en el Mashiach. Y en este lugar alto, en los lugares celestiales donde estamos sentados, desde ahí podamos responder al corazón del Eterno, no a la carne en esta guerra, sino al deseo de nuestro Padre. Él dice, alza tus ojos a los cielos y desde allí mira a la tierra. Elévese hasta los cielos, al lugar donde estamos sentados con el Mashiach, a ese lugar de autoridad. Y desde allí mira a la tierra. Y nuestro Padre quiere que nosotros nos pongamos en la misma posición de su elevación, donde Él habita. Y nos establezcamos allí y veamos desde su perspectiva lo que está pasando acá. Desde la perspectiva de nuestro Padre. Ahora, ¿cómo termina toda esta palabra? Termina hablando de una promesa de un futuro glorioso con Yeshua. Aquí en el verso 16 dice que su refugio son las rocas inaccesibles. ¿Cuál es su refugio? ¿Cuál debe ser el refugio de cada judío? ¿Cuál debe ser el refugio de cada israelita? ¿Cuál debe ser el refugio de cada justo de las naciones? Nuestra roca, nuestro Mesías, nuestro Yeshua. Él es nuestro refugio. Y Él dice que cuando nos refugiemos en Él, cuando nos unimos a Yeshua, cuando somos uno con Él, se le dará pan y su agua no se secará. Se le dará pan y su agua no se secará. El pan aquí es la palabra de Elohim. El pan son las promesas de Elohim. El pan son las profecías de Elohim. El pan es la obra de Elohim que se registra en la palabra. Y el agua, se le dará pan y agua. El agua es la abundancia del Ruach HaKodesh en nosotros. Terminamos en Sukkot, cuando todo el pueblo está clamando, ¡ay, Hoshana, ayúdanos! ¡Mándanos agua! Y todo el pueblo gritando. Y Yeshua se aparece en medio de todos ellos diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y Yeshua es el único que nos da abundante agua, abundancia de su Ruach. Este Ruach de autoridad, este Ruach de consuelo, este Ruach de poder, este Ruach de conocimiento, de discernimiento. Este Ruach para poder servir al Eterno. Todos tenemos la Biblia. Todos tienen una Biblia. Todos tienen, muchos, la Biblia Torah viviente. Hay muchas Biblias. Pero, ¿a qué se refiere aquí cuando el Eterno está diciendo que Él nos dará pan? Es que Él pondrá su palabra en nuestros corazones. Su palabra viva, su palabra actual, su palabra hablada recientemente ahora. Él pondrá su palabra viva en nuestros corazones. Él pondrá su palabra en nuestras mentes, en nuestras almas, en nuestras bocas. Y estas palabras estarán saturadas y llenas del agua del Ruach de santidad del Eterno. Palabras saturadas con el Ruach del mismo. Tus ojos, dice Isaías 33:17, tus ojos verán al Rey en su hermosura. Ellos contemplarán la tierra extendida en la distancia. En el capítulo 11 de Hebreos que todos hemos leído, habla de una cantidad de héroes de la fe de Israel. Todos estos héroes tienen una característica. Pudieron convertirse en héroes solo porque vieron con ojos espirituales la ciudad eterna. No la Jerusalén terrenal, sino la celestial, cuyo arquitecto y artista es Adonai mismo. Hay veces perdemos de vista el trono de Adonai. Hay veces perdemos de vista que Él tiene un trono y que Él gobierna desde el trono y que nada se le sale de sus manos.
Hay veces vemos a la Jerusalén terrenal, pero no está el trono, no está el Mashiach ahí, pero Él está en la ciudad celestial. Él está en la Jerusalén celestial. Y la Jerusalén celestial es más real que la Jerusalén terrenal. La Jerusalén terrenal está en ruinas. La Jerusalén terrenal está dividida, pero la Jerusalén celestial está en unidad con el Mesías, con el Rey. Y Él está sentado y desde la Jerusalén celestial Él reina y Él toma todas las decisiones y nada se le sale del control. Isaías 33:18 dice, tu alma meditará en el terror. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el recibidor de tributo? ¿Dónde está el hombre que enumeró las torres? Tu corazón solo recordará horrores. ¿Dónde está el que hizo el censo? ¿Dónde está el que pesó el tributo? ¿Dónde está el que inspeccionó las torres? Y aquí estamos viendo el hecho de que quienes conquistaron tierras y pueblos, cuando hay una guerra, cuando hay una conquista, registran todo lo que pueden conquistar. Y después de una conquista, entonces comienzan a cobrar impuestos por todo, como estamos viviendo en todas las naciones. Viene un nuevo presidente y la gente dice, bueno, ahora sí va a cambiar. La cosa va a cambiar porque tenemos un nuevo presidente. Y resulta que ese nuevo presidente algo nos hace perder. Algo nos quita, nuevas leyes pone. Ya tenemos miles de leyes y los nuevos gobiernos ponen más leyes y más nos esclavizan. Y el Eterno dice que así es en cada conquista. Cada que hay una conquista, la gente pierde. Luego dice en Isaías 33, ya finalizando, 33, 19 al 22. No verás al pueblo intransigente, ese pueblo cuya lengua es tan oscura, que balbucea una lengua que no puedes entender. Contemplación, la ciudad de nuestras fiestas. Tus ojos verán a Jerusalén, una morada segura. La Sucot que no serán removidas, cuyas estacas nunca serán arrancadas, ni las cuerdas tirantes serán cortadas. Pero allí, en su esplendor, Adonai estará con nosotros en un lugar de ríos y arroyos anchos. Pero ninguna barca de remos irá por allí, ningún barco majestuoso pasará cerca. Porque Adonai es nuestro juez, Adonai es nuestro legislador, Adonai es nuestro rey, Él nos salvará. Estos versos, mis hermanos, dicen que ni un barco de remos, ni una barquita de remos pasará por allí. Nadie puede entrar donde está Yeshua mismo reinando. Nada humano, ninguna arma, nada puede entrar al lugar donde Yeshua reina. Dice que no tenemos que remar cuando Yeshua nos encuentre. Cuando usted es encontrado por Yeshua, cuando usted es encontrado por el brazo de Adonai, usted debe dejar de remar. No tenemos que remar cuando Él nos encuentre. Seremos sumergidos en Él. Seremos puestos dentro de Él. Navegaremos dentro de Él. Fluiremos unidos a Él. Seremos parte del fluir de Él. Y no necesitamos avanzar con nuestras propias fuerzas. Nuestra perseverancia, nuestra fuerza de voluntad no funcionan cuando entramos en esa unión con el Mashiach. Cuando entramos en Él, en su presencia, Él nos abrazará plenamente, nos llenará completamente de su presencia y nos guiará en su presencia. No solo no se necesitan barcos a remos, no se necesitan barcas a remos, o sea, ningún esfuerzo humano. No se necesitan grandes barcos, ni barcos pequeños, ni barcos grandes.
sino que lo único que debemos hacer es unirnos a Él. Nada humano puede funcionar en el reino del Mashiach. Ningún esfuerzo nuestro funciona en su reino. Como él dice aquí, ni un barco grande ni un bote pequeño. Hablando de nuestros argumentos, hablando de nuestras ideas, hablando de nuestros esfuerzos, de nuestros planes, eso no funciona en el reino. En él lo que funciona es solamente su propia dirección. En su reino, en su amor, él lo único que quiere es que nos soltemos en él. Porque todos somos amados y aceptados en él. Esta profecía de Isaías, cuando uno la lee, este capítulo 33 de Isaías, abarca todo lo que será el fin de Israel, todo lo que será el fin de esta era, todo lo que acontecerá, cómo terminará todo esto, y esto es una palabra de gran aliento para todos, porque muchos creen que el mal dominará, que el mal gobernará y que seremos todos al fin esclavizados por el mal. El Eterno dice, no, por el contrario, todo el mal al final será destruido. Todas las naciones que se levanten al fin contra Israel y contra el Eterno, todo será destruido. Lo único que prevalecerá, a lo único que debemos esforzarnos y prepararnos es para poder entrar al reino del Mashiach. Desde hoy sencillamente entrar en su reino, desde hoy entrar en su confianza, desde hoy entrar en una unidad genuina y única con Él, para poder servir en esta gran obra que Él está haciendo en este final de los tiempos. Bendito seas tú, Padre, por este tiempo, Padre, porque a través de todas estas guerras que estamos viendo, tú nos enseñas que tú traerás tu salvación, que tú traerás tu Yeshua. Padre, que debemos estar totalmente confiados en que en medio de tanta oscuridad, en medio de tanta confusión, Padre, al final del túnel estamos viendo tu gran salvación. Y tú nos alientas con esta profecía, Padre, para todo el pueblo de Israel en estos últimos días, que el mal será totalmente anulado, el mal será totalmente aniquilado. Las naciones que se levanten, Padre, contra Israel, no importa la cantidad de armamentos que tengan y no importa las armas, Padre, que desarrollen, todo, Padre, será destruido. Te bendecimos, Padre, por tu palabra. Te bendecimos por alentarnos, Padre, en este tiempo, y que a través de esta palabra podamos, Padre, alentar a tus hijos. Que nadie, Padre, pueda quedar viendo hacia la guerra en esta tierra, sino viendo hacia ti. Padre, siempre elevándonos a tu presencia, donde está el centro de la autoridad, viendo hacia la Jerusalén celestial, viendo hacia aquel que se pone de pie en el trono, Padre, cuando clamamos por misericordia. Beshen Adonai Yeshua HaMashiach. Amén. Ay, 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 ay. Señor, tú amarás con todo tu poder, mente y corazón a Él entregarás. Al Señor tú amarás con todo tu poder, mente y corazón a Él entregarás. ¿Qué habrá más allá de Él? ¿Qué habrá más que su amor? No hay Dios como Él, no hay nadie como nuestro Dios. No hay Dios como Él, no hay nadie como nuestro Dios. Solo de Él hablarás cuando estés en tu hogar. Solo de Él hablarás en el camino y dirás todo lo que Él hizo, día y noche sin parar. Solo de Él hablarás cuando estés en tu hogar. Solo de Él hablarás en el camino y dirás todo lo que Él hizo, día y noche
Y será que al llegar cuando Dios tu Señor te lleve a tomar lo que prometió. Y será que al llegar cuando Dios tu Señor te lleve a tomar lo que prometió. La 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 Samchem